Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Día muy complicado en la Unión Europea porque en Grecia se han cerrado los bancos, estarán abiertos aparentemente solo para los pensionados. A lo largo del día encontrarán información aquí en NTN 24 sobre ese asunto. La otra noticia, la noticia en este lado del mundo, en este hemisferio, es la visita de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, a los Estados Unidos. Y justamente por eso hemos invitado al corresponsal jefe del diario El País de Madrid en el Brasil, está en Sao Paulo radicado, Antonio Jiménez Barca. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Antonio, viene Dilma Rousseff a los Estados Unidos, llega a Nueva York primero, esta noche pasa por Washington, posteriormente irá a San Francisco. Usted titula hoy un artículo en El País diciendo más o menos que el objetivo de este viaje es la reconciliación de Dilma Rousseff con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ella canceló una visita de Estado que tenía previsto para el 23 de octubre, pasado, hace mucho más tiempo, pero la canceló justamente porque había habido aquel espionaje de parte de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense a las comunicaciones de la presidencia del Brasil. El Brasil tiene 200 millones de habitantes, es la locomotora, el gigante económico de América Latina, uno de los dos, y es el quinto país más grande del mundo. ¿Qué va a pasar en esta visita? ¿Se va a lograr esa reconciliación de la que usted habla? Sí, se va a lograr y digamos que muchos analistas brasileños comentaban que el principal objeto de la visita de Dilma Rousseff a Washington era que la visita se produjera, es decir, que la visita tuviera efecto, y eso va a ocurrir. En 2013 también estaba prevista esta visita, saltó el caso del espionaje, de cómo Dilma Rousseff tenía el teléfono pinchado, y indignada Dilma canceló toda la visita y las relaciones con Estados Unidos se enfriaron mucho. Después, la visita del vicepresidente Joe Biden a la toma de posesión de Dilma Rousseff en enero y algunos encuentros con Obama posteriormente en cumbres internacionales ya han allanado un poco el camino. Y ahora se trata de volver a ser amigos como eran antes. Ese es el principal y el primer objetivo, pero claro, la visita tiene otros muchos. Uno de los objetivos que tiene es que Brasil encuentre nuevas salidas económicas, nuevos mercados, porque la situación económica en Brasil no es buena. El Producto Interior Bruto va a retroceder, según las previsiones del gobierno, un 1,2%. El año pasado, si no me equivoco, terminó empate, con 0%. Y digamos que la economía está un tanto asfixiada. Y Dilma necesita que eso se rehaga. Va a Estados Unidos en busca de inversores, hoy en Nueva York. ¿Y qué va a hacer en Nueva York exactamente Dilma? En Nueva York lo que va a hacer es presentar un plan de infraestructuras, que ya ha presentado en Brasil bastantes veces, tanto sus ministros como ella, por valor de 200.000 millones de reales, son alrededor de 66.000 o 70.000 millones de euros, de dólares, para hacer carreteras, para reconstruir, ampliar aeropuertos, puertos, para construir también vías férreas, pero el plan tiene un talón de Aquiles, y es que no lo construye el gobierno. Es decir, lo van a construir empresas privadas que se supone que luego van a ganar dinero con la explotación de esas infraestructuras. La mayoría de las carreteras, de las autopistas, no son autopistas, por así decir, urbanas, están en el interior de Brasil, en el interior productivo, donde se produce la soja, para exportar el material a otros sitios y que no pase todo por el embudo de Sao Paulo, Puerto de Santos. Además, está proyectada, está en fase de estudio, una gran vía férrea, que es el intento de que Brasil pueda exportar por tren la soja hacia Oriente por el Pacífico. Es decir, es una gran vía de tren que va a pasar por Brasil y va a pasar por Perú. Esta vía férrea va a ser construida por 3 países: Perú, Brasil y, atención, China, que es a quien más le interesa que la soja vaya por ahí, no dé la vuelta por el Canal de Panamá, para que así salga más barato. ¿Qué va a hacer Dilma en Nueva York?
lo que va a hacer es buscar inversores que consideren que estos proyectos son viables, son rentables y que puedan entrar ahí. ¿Para cuándo se prevé que esté terminada esa obra? Es decir, un gran ferrocarril, una gran vía férrea que vaya de Brasil y termine en el Perú, en el Pacífico, para que ahí por barco lleven productos como la soya a la China. Pues digamos que no es seguro que se vaya a construir, está en fase de estudio. En 2016 tienen que estar terminados todos los estudios. Lo que pasa es que hay tramos ya que se están construyendo, porque hay tramos en el interior de Brasil que interesa construirlos. Y después no tiene una fecha fija. Hace poco nuestro periódico entrevistó al ministro de Planeamiento, que es el que se encarga de estos asuntos, y le preguntamos si esta vía férrea iba a ser rentable. Y él nos comentó que hay muchos especialistas que ahora consideran que no, pero que el mundo da muchas vueltas, es decir, dentro de 15 años nadie sabe lo que puede pasar a un barco, lo que puede costar llevar la soja por barco por el canal de Panamá, con lo cual es una obra estratégica en Brasil. Hay que tener en cuenta que Brasil es enorme, como has dicho tú antes, es el 5º país del mundo y hay muchas cosas por hacer. Es decir, si uno va a Sao Paulo, va a Río de Janeiro, ve las cosas hechas, ve autopistas, pero si va al Mato Grosso, va al interior de Brasil, hay falta mucha infraestructura para dar salida a todo el producto que se produce allí. Es que el Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero mire, después de que Dilma Rousseff pase por Nueva York hoy, llegará por la noche aquí a Washington, mañana se verá con el presidente Barack Obama, incluso hoy en la noche se verán los dos también. ¿Qué va a pasar en esa reunión? ¿Qué está previsto para esa reunión? Porque como usted contaba, ella ya ha sostenido algunos encuentros con el vicepresidente estadounidense Joe Biden. ¿Qué va a pasar aquí con lo de Obama? Según la prensa brasileña, según lo que hemos podido leer, hay algunos acuerdos que se van a discutir. Hay unos acuerdos sobre visados para que sea más fácil para los brasileños entrar en Estados Unidos, para los estadounidenses en Brasil. Tanto Barack Obama como Dilma Rousseff quieren llegar a acuerdos también, o por lo menos acercar posturas en cuanto a la cumbre del clima que se va a celebrar en Brasil a finales de año, sobre el cambio climático. Son dos líderes que tienen una posición muy clara sobre esto, que están muy concienciados, o aparentemente están muy concienciados. Y lo que va a pasar también es, supongo, que hablarán de economía, porque la economía en Brasil va muy mal y la economía en Estados Unidos va un poquito mejor. La paradoja es que la visita a Estados Unidos de Dilma Rousseff ahora les más provechosa, puede ser más provechosa para ella que en el 2013, cuando la canceló por el caso del espionaje, porque su economía va mal, puede aprovecharse económicamente del impulso estadounidense y políticamente Dilma Rousseff está en una encrucijada muy difícil, es decir, políticamente está pasando una etapa muy complicada y siempre viene bien estar cerca de Barack Obama y sentir su impulso político también. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington con Antonio Jiménez Barca, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid en el Brasil, a propósito de la visita a los Estados Unidos de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Antonio, la situación política de Dilma Rousseff no es buena. Ella lleva pocos meses de su segundo gobierno porque fue reelegida el año pasado, pero es que tiene un 65% de rechazo en las encuestas. ¿Por qué? Bueno, el 65% de rechazo es el mayor rechazo a un político brasileño de la reciente democracia brasileña desde el presidente Fernando Collor de Mello, que fue destituido con un impeachment pocos meses después, en el 92. Con lo cual es un rechazo serio. ¿Qué ha hecho Dilma para conseguir este rechazo? Digamos que, para empezar, las elecciones las ganó por muy poco. Fue en última hora y por muy poca diferencia. Creo que ha sido también la diferencia más escasa en unas elecciones presidenciales en Brasil. Con lo cual el país ya salió polarizado y lo que ocurre es que Dilma prometió algunas cosas en la campaña electoral, pero luego no las ha cumplido. Es decir, ella ha efectuado un giro de 180 grados en la política económica que no advirtió
en campaña electoral. O sea, terminó haciendo lo mismo que lo que había prometido el contrincante de ella en las elecciones, Aécio Neves. Más o menos. Bueno, Aécio Neves le acusó precisamente de tomar las medidas que él decía que eran convenientes para la economía brasileña. Bueno, pero que un político se voltee es prácticamente lo normal. Sí, lo que pasa es que digamos que se voltea y además es que las cosas no están saliendo bien. No. Es decir, la economía sigue sin funcionar, el desempleo está en el torno al 5%, pero está subiendo y cada vez hay más despidos en Brasil y digamos que los brasileños que estaban acostumbrados o se habían acostumbrado en estos últimos 10 años a considerar que su país avanzaba a paso de gigante, han visto otra vez cómo retrocede la economía, otra vez cómo la corrupción salta. Es decir, cuando hablas con los brasileños allí te das cuenta de que sienten otra vez como una especie de amargura antigua, que decían que como que la habían olvidado, que querían haberla olvidado. Ellos en la época, la segunda etapa de la década de los 90, el 95 hasta el 2000, crecían a una velocidad de un 7%. Es decir, era el país de los milagros, y el país que sorprendía al mundo. Y ahora está en recesión. Consiguieron la Copa del Mundo, consiguieron los Juegos Olímpicos, pero, no sé, desde que perdieron 7-1, el país se ha venido abajo y Dilma no acierta, o todavía no ha acertado con la tecla para que la economía vuelva a crecer. ¿Qué hizo ella? Ella eligió para ministro de Economía un personaje controvertido, se llama Joaquim Levy, que es un experto en contener el gasto, un especialista en ajustar las cuentas, que además sigue esa política a rajatabla. Con lo cual, digamos que la base política de Dilma, que es el Partido de los Trabajadores, ve con sorpresa cómo ha elegido un economista que no tiene mucho que ver con esa base ideológica que sustenta, por así decir, el partido de Dilma Rousseff. Con lo cual, una parte de sus votantes se sienten decepcionados. Otra parte, lo decíamos antes, de este Brasil polarizado, no solo no la ha votado, sino que cada vez la rechaza más. Durante este año, creo que en mayo y en abril, hubo 2 grandes manifestaciones de rechazo a Dilma Rousseff. En Sao Paulo fue la mayor manifestación que se ha registrado en esa ciudad desde el principio de la democracia brasileña. Y era gente de clase media alta, que salía a protestar contra Dilma Rousseff. Es decir, ha concitado en estos 6 meses que lleva en el gobierno un rechazo inimaginable. Para que un presidente pueda gobernar bien necesita, por supuesto, el respaldo del Congreso para que le aprueben las leyes que presenta, si es que esas leyes son buenas. ¿Cómo están las fuerzas políticas en el Congreso con respecto a Dilma Rousseff? ¿El Congreso le marcha a Dilma o no le marcha? Pues en teoría le debería marchar, pero no. El Congreso brasileño es un auténtico rompecabezas. Tiene más de 30 partidos con ideologías muchas veces intercambiables que son imposibles de rastrear. Se supone que el partido de Dilma, el gobierno, tiene una base, lo que llaman allí en Brasil, una base aliada de partidos que respalda las leyes que propugna el gobierno. Pero eso es en teoría, en la práctica no ocurre así. Hay leyes, sobre todo leyes del ajuste fiscal, es decir, leyes que restringen derechos, que muchas veces el Congreso no pasa. Hay una figura esencial ahora mismo en la política brasileña, que es el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, del partido del PMDB, que algunos lo ven, es un tipo que en teoría tendría que estar aliado con el gobierno, pero que marcha independientemente. Él ha sido también acusado en el caso Petrobras, lo cual complica su relación con la presidenta del gobierno, Dilma Rousseff. Y, digamos, él ejerce una especie de poder alternativo al poder del gobierno. Con lo cual, la maquinaria de tramitar leyes para que la economía empiece a marchar, para que las encuestas empiecen a subir, se detiene ahí, o muchas veces se detiene ahí, con lo cual, digamos que Brasil, el gobierno brasileño, la economía brasileña, danza en círculos sin avanzar. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington con Antonio Jiménez Barca, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid en Sao Paulo, en el Brasil. Antonio, se ha hablado desde hace ya varios meses del escándalo de Petrobras. Es casi la noticia que más vemos en los medios de comunicación con respecto al Brasil. Petrobras es la empresa petrolera de ese país, un monstruo, realmente una compañía gigantesca. Pero hace un tiempo, Paulo Roberto Costa, un funcionario que había en Petrobras, dijo que en esa compañía había habido una gran cantidad de sobornos y se habla de unos 2.000 millones de dólares en sobornos. Este hombre ha negociado con la justicia, está detenido, pero está contando cosas para que le rebajen la pena. Y también ha habido otro asesor tributario de la compañía haciendo lo mismo. Ha sido vinculado, como mencionado hasta hace un momento, Eduardo Cunha, el presidente del Congreso brasileño, está vinculado el presidente del Senado. Recientemente, el 19 de junio, fueron detenidos dos presidentes de las compañías constructoras más grandes del Brasil, Marcelo Odebrecht, justamente el presidente de Odebrecht, compañía gigantesca, porque están relacionados con este escándalo. Dilma Rousseff, la presidenta, fue integrante de la junta directiva de Petrobras. ¿Le va a llegar a ella el agua al cuello con este escándalo o aparentemente ella no tiene nada que ver? Esa es la pregunta del millón. Hasta ahora nadie lo sabe, nadie ha podido probar nada contra Dilma Rousseff y nadie puede saber hacia dónde va este maraña impresionante de Petrobras. Esto de Petrobras, el escándalo de Petrobras empezó hace más de un año, casi un poco por casualidad, porque la policía perseguía a este Paulo Roberto Costa, que era exdirector de abastecimiento de Petrobras, es decir, un alto cargo de la petrolera, por unas maniobras de lavado de dinero. Entonces perseguía a él y a la persona que le lavaba el dinero, que se llamaba Alberto Youssef, que era un experto en lavar dinero en paraísos fiscales. A través de ahí la policía empezó a tirar del hilo y descubrió que estos tipos estaban complicados con una especie de maraña de corrupción en Petrobras. Estos dos se acogieron a una figura judicial que existe en Brasil, que se llama delación premiada, es decir, tú hablas a la policía, cuentas cosas a la policía a cambio de que te rebajen la pena. Entonces, basándose en los testimonios de estos dos, la policía ha detenido o ha involucrado y ha acusado a casi 20 empresarios en una primera, por así decir, en una primera tanda, empresarios importantes de constructoras que se supone pagaban dinero para obtener contratos de Petrobras. No solo esto, a través del testimonio de estos dos primeros acusados, también se ha involucrado, se ha acusado a 50 políticos, entre los que se cuenta el presidente del Congreso y el presidente del Senado, que van a ser investigados. ¿Qué ocurre? Que ahora hay empresarios de esa primera tanda que empiezan a hablar también con la figura judicial, es decir, y empiezan a delatar a otras personas, con lo cual hay una especie de efecto cascada que nadie sabe dónde va a llegar. Por ejemplo, la semana pasada se supo que un empresario, el dueño de otra constructora, se llama Ricardo Pessoa, había acusado al ministro de la Casa Civil, Aloísio Mercadante, de haber recibido dinero fraudulentamente para su campaña electoral para gobernador de Sao Paulo en el año 2000. Él lo niega, pero el primer efecto que ha tenido la noticia ha sido que este ministro se ha quedado en Brasil, no ha venido a la visita a Estados Unidos para poder defenderse de las acusaciones y también un poco para que, digamos, que la visita de Washington no quede contaminada por los problemas domésticos que Dilma Rousseff trata de alejar. ¿Esto qué quiere decir? Claro, si el efecto cascada sigue, nadie sabe dónde puede llegar, nadie sabe lo que puede pasar con el último empresario si se acoge a esta figura de cambio, años de condena por delación. Entonces, sinceramente, no sé dónde puede acabar la historia de Petrobras. Está también detenido el tesorero del Partido de los Trabajadores, João Bacari, acusado de ser el que recibía el dinero de estas empresas para alimentar las campañas electorales del Partido de los Trabajadores. João Bacari era amigo del expresidente Lula y
amigo de los tiempos en los que, de los orígenes del Partido de los Trabajadores. Con lo cual, digamos que el cerco se estrecha en torno a Lula, a Dilma Rousseff, pero todavía nadie ha podido probar absolutamente nada contra ella. Es que este escándalo parece, y es mucho más grande que el famoso escándalo del Mensalao, cuando Lula era presidente, en donde se decía, justamente se llama así, porque decían que había gente que les pagaba mensualmente un dinero a algunos integrantes del Congreso, a algunos miembros del Parlamento que eran del Partido de los Trabajadores, el partido de gobierno, y eso le costó, fueron a parar a la cárcel varias personas. Pero se atribuye al padre del señor Odebrecht, del presidente de Odebrecht, de la constructora, una frase que dice, bueno, si esta cosa es así, van a tener que conseguir dinero para construir una cárcel o una celda para Dilma, para Lula y para mí. ¿Eso es verdad? ¿Puede llegarle también esto a Lula? Bueno, hay quien, cuando se detuvo a Marcelo Odebrecht, la prensa brasileña hablaba que eso iba a estallar, porque Marcelo Odebrecht ha estado siempre muy próximo a Lula, es decir, Lula en muchos viajes al extranjero ha servido de palanca para la empresa de Marcelo Odebrecht. La relación siempre ha sido estrecha, con lo cual, digamos que se aproxima también esto que hablábamos de que se cierra el cerco. Y había mucha gente, muchos periodistas brasileños que decían, el día que Marcelo Odebrecht hable, esto estalla. Lo que pasa es que tiene que hablar y se tiene que probar. Gracias por haber estado a ti, Antonio. Gracias a vosotros. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.